El ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Suele pasar, queridos amigos, que con la repetición de hechos, por duros y trágicos que sean, se entumecen las facultades del alma para el asombro, para el dolor, para la repugnancia. Eso lo digo porque el ataque al ejército en Frontino en otras circunstancias tendría conmovido el país. En las circunstancias presentes, cuando se repiten con tanta frecuencia hechos parecidos que no de tanta gravedad, hemos perdido la capacidad para el asombro, la capacidad para el sentimiento y hasta para el dolor. 6 soldados muertos, 8 soldados heridos, 1 soldado desaparecido. Ese es un saldo sencillamente catastrófico de un ataque a un destacamento militar en horas de la noche en las cercanías de Frontino, en el departamento de Antioquia. Y no parece que nos conmoviéramos lo suficientemente, ni siquiera el gobierno nacional. Entonces, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de un país cuando pierde la sensibilidad y pierde la capacidad para el dolor? Eso pasa y pasa con frecuencia. Ya no sabemos, por ejemplo, cuál sea la reacción que se produzca en El Salvador con la cifra dramática, trágica de 62 muertos en 24 horas. Pues cuando hay cosas parecidas que se repiten en el tiempo, repetimos que se embota la capacidad del alma para el sentimiento, para el dolor y la capacidad para la respuesta. Lo de Frontino tiene que ser un motivo para que los colombianos reflexionemos sobre lo que está pasando. Y lo que está pasando, queridos amigos, es que estamos en manos del narcotráfico. El narcotráfico es terrible. Esto no es un problema de guerrilla, ni cuál fue el grupo guerrillero que atacó. Hay que preguntarnos cuál es el grupo narcotraficante que causó semejante dolor en las almas y en las familias de unos pocos soldados que la gente ya ni recuerda, ni recordará. Lo de Frontino nos lleva directamente, sin hacer escalas, sin concesiones, a la causa fundamental de nuestros dolores y de nuestras amarguras. Eso es el narcotráfico, es la producción de la cocaína, que es el nombre del juego. La cocaína es el producto para siempre maldito, que es la causa de todas estas amarguras. La cocaína. Y la cocaína se sigue produciendo y se sigue produciendo a grande escala, porque el gobierno no quiso enfrentarla en su momento, y cuando supuestamente trató de hacerla con la fumigación aérea con glifosato a los cultivos de coca, se lo prohibieron las Cortes. Y a las Cortes nadie les pide un examen de conducta, nadie. Y las Cortes cometen los atropellos y cometen las injusticias que conocemos. La última de ellas, la condena a Luis Alfredo Ramos, un hombre ejemplar, condenado simplemente por hacer lo que hizo el Congreso en pleno, que fue reunir a los paramilitares para que contaran su historia y para que propusieran sus puntos de vista sobre el país. Entonces, la cocaína no se combate, no hay fumigación aérea, y no habiendo fumigación aérea, se multiplican los cultivos y se multiplica el dolor de los colombianos. En muchas regiones del país, los campesinos no pueden quedarse en su solar nativo, tienen que salir, son los desplazamientos que mencionamos con tanta, dirían los franceses, sans façon,
con tanta displicencia, tantas familias desplazadas. Y no nos preocupa porque no lo sentimos, porque no nos duele, porque no nos parte el alma. Si recuperáramos siquiera el sentimiento de dolor que debe llenar a los colombianos por estos acontecimientos, tendríamos alguna esperanza de superarlos. Mientras eso no pase, seguiremos pegados a las estadísticas. Acaban de morir 6 soldados, hay 8 heridos, hay 1 desaparecido. ¿Cuándo volverá la próxima arremetida del narcotráfico? ¿Cuándo será? Pero hay de que el ejército cumpla su tarea. Hay de que el ejército combata a estos narcotraficantes, como en el caso de Puerto Leguízamo en el Putumayo. Llueven rayos y centellas, exigencias de explicaciones, moción de censura para el ministro de Defensa. El ejército ha cumplido su misión, porque lo que quieren estos promotores de la tragedia colombiana es que el ejército no cumpla, que el ejército no combata, que el ejército no impida la multiplicación de los cultivos ilícitos o luche de alguna manera de la que se le permita por reducirlos y por quitarle a Colombia semejante drama que tiene encima. Nos acaban de contar, por ejemplo, de la destrucción de un laboratorio en Mitú con 2.8 toneladas de cocaína listas para la exportación. Eso, simplemente eso, que de lo que se incautó el ejército vale una fortuna que no tiene nadie. 2.8 toneladas son 2.800 kilos, son 2.800.000 gramos. Eso multiplicado por $100 les dice a ustedes de qué tamaño fue lo que se logró con esa acción militar. Pero no hay sensibilidad y no hay respuesta. El ministro de Defensa va a ser llevado al Parlamento para que enfrente una moción de censura, porque el ejército cumplió su tarea en Puerto Leguízamo, Putumayo, porque el ejército hizo lo que lamentablemente tiene que hacer, cumplir su deber, dando los ejemplos de fortaleza y de decisión que tantas veces nos da el glorioso ejército de Colombia. Entonces, moción de censura para el ministro. Por los muertos de Frontino, no habrá moción de censura para nadie, no habrá ataque a nadie, no se producirá el convencimiento de que seguimos inmersos en un mar de tragedia y de dolor, que tiene un nombre, insistimos, la cocaína. Lo de Frontino fue así, lo de Frontino fue por un destacamento de estos bandidos que querían tener segura su ruta del narcotráfico. Lo de Frontino fue así. Lo de Tibú fue como lo dijimos, y lo de Puerto Leguízamo no podía ser distinto. Vivimos atropellados por las noticias, y ¿de qué lado estamos? Defendemos nuestro ejército, defendemos nuestros hombres, defendemos la institución militar, defendemos al gobierno cuando trata de cumplir su deber, o tácitamente, aún sin decirlo, defendemos a los narcotraficantes que están destruyendo la vida de la República. Esos 2.8 toneladas que se encontraron en Tibú, es decir, multipliquen por 1000 para que tengan los kilogramos, y ese resultado multiplíquenlo por otros 1000 para que tengan los gramos y para que se den cuenta del tamaño gigantesco que en temas económicos tiene el narcotráfico. Los narcotraficantes son los dueños del país y vaya, la Corte Constitucional impida que se los ataque frontalmente con lo que más les duele, que es la fumigación con glifosato, la que no fue capaz de hacer este gobierno porque le faltó valor, le faltó visión, le faltó decisión para el cumplimiento de su deber. Y ahora dice que cuando se proponía hacer la fumigación fue cuando le llegó la prohibición de la Corte Constitucional. Uno no sabe si por esta institución
o por la falta de decisión del gobierno o por quién, pero le estamos abriendo el paso a la cocaína. Y mientras tengamos cocaína en nuestro suelo, mientras ese sea el mejor negocio que se haga en toda América, no tendremos esperanza. La cocaína es el caldo de cultivo de todas nuestras desventuras y todas nuestras tragedias. Esos soldaditos de Frontino murieron o quedaron heridos sin saber por qué combatían. Nadie les explicó. Tenían que cumplir una misión en la búsqueda de unos hombres armados, pero no sabían que esos hombres armados son los promotores de la cocaína, que la cocaína es la destrucción del país y que ellos están en la lucha por impedir que el país definitivamente quede destruido por este tóxico maldito del que hablara el poeta. Señores, no lo perdamos de vista un solo minuto. El nombre del juego es cocaína, la misma que no estamos combatiendo, la misma con la que tienen una secreta alianza las altas cortes y una incapacidad proverbial de combate de parte del gobierno nacional. Esas 6 familias destruidas, esas 8 familias que están ahora con el alma en vilo esperando la recuperación de sus hijos, la familia de ese soldado desaparecido. Toda esa tragedia nos debiera conmover. Lo grave es que no nos conmueve, es que nos acostumbramos, es que embotamos nuestra capacidad espiritual para el dolor y para la reacción. La cocaína es el gran problema nacional y no digamos otra cosa, no busquemos otro distinto que será sin duda secundario y muy lejano del dolor, de la vergüenza, de los problemas que nos causa la cocaína. El editorial del doctor Fernando Londoño, 7:23. ¿Estás a un clic de elegir la cuenta Diamante? ¿Consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. ¿Retiros ilimitados? Clic. Haz clic y adquiere la cuenta Diamante para pensionados en bancopopular.com.co o en nuestras oficinas. En el Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.